¿Qué tal y muy buenas noches? Si Estados Unidos pensó que tiene una crisis en la frontera con los menores llegando sin padres y sin papeles a este país, el año próximo promete ser una epidemia de proporciones incalculables, con más de 100,000 niños centroamericanos, en la mayoría intentando lo mismo, cruzar y llegar a Estados Unidos. Le tengo toda información. Vamos entonces a los deportes, donde el Mundial de Brasil está dando sorpresas. Supuestamente los que iban a ganar están perdiendo y por los que nadie apostaba un centavo están arrasando. Uno de ellos es Colombia, Chile, Costa Rica. Las R's están de moda. Tengo también toda la información y lo que está pasando dentro de los hits de Miami. Y finalmente vamos a Cuba, donde vamos a mostrar uno de los rostros más tristes de la actualidad, el alcoholismo. Y vamos a hablar con uno de los disidentes más reconocidos de la oposición interna, el señor René Gómez Manzano. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, ya usted lo ha escuchado, pero en realidad la Casa Blanca no sabe qué va a hacer. Han sido más de 46,000 niños detenidos por la patrulla fronteriza en lo que va de este año, una verdadera crisis humanitaria para este país. Niños que viajan solos desde Centroamérica, en la mayoría a la frontera con Estados Unidos. ¿En busca de qué? En busca de oportunidades, de escapar, en busca de sus padres. Aquí hay más información de lo que está ocurriendo. Adelante. Agarrados, jugándose la vida en el techo del tren. Así viajan miles de niños de Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Algunos lo hacen con sus padres, otros muchos solos. Los motivos, los de siempre. En sus países viven peor. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad? De viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro. Franklin, de 14 años y con el rostro difuminado, cuenta por qué deja su país, El Salvador. Yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá. No quedar así como dicen, fracasado en su país y todo uno. En los últimos 6 meses, 47,000 menores, entre niños y adolescentes, han viajado solos muchos kilómetros para llegar al país de sus sueños, el doble que en el año anterior. Paran para reponer fuerzas en el centro del migrante en Oaxaca, México. Allí explican lo peligroso que es el viaje. Uno si se duerme, se cae y le vuelan las patas el tren. Muchos de los que consigan llegar al país de las oportunidades podrían ser deportados a sus países de origen. La bienvenida a la señora abogada defensora de inmigrantes. Muchísimas gracias, Michelle Sánchez. Gracias. Gracias. Licenciada, que usted ha lidiado con muchos de estos niños. Exacto. La gran pregunta es, que mucha gente no entiende, es por qué ahora, por qué es que esto está ocurriendo ahora. Y como digo, si en este momento hay una situación difícil, el año próximo va a ser peor. Déjame solamente mostrar algunas placas para que el público pueda poner en contexto de lo que estamos hablando. Según datos del Departamento de Seguridad, se estiman que anualmente unos 60,000 niños van a cruzar la frontera. La próxima información dice que en los últimos 8 meses, 47,000 de ellos han sido detenidos en la frontera solos, y se calcula que el próximo año van a ser 130,000 más. ¿Qué dice la próxima información? Para afrontar la crisis, el Consejo Escolar va a tener que solicitar, que es cerca de 2,000 millones de dólares, además de lo que ya estaba presupuestado, que no necesariamente está ese dinero en el presupuesto federal. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las cuales se van? La inseguridad, el abuso en las comunidades. Entonces, estos niños, explícame por qué estamos viendo una crisis de estas proporciones que no parece que se va a detener. El factor principal, ¿cuál es? Bueno, se rumora en Centroamérica que hay una nueva ley en los Estados Unidos donde se permite que los niños lleguen a los Estados Unidos y que no sean deportados por inmigración. Y eso es algo que de verdad no existe, sino que es una póliza por el presidente Obama, que desde el 2012 ha cambiado la política de él con respecto a las personas detenidas. Pero espérate, ¿cómo es esto de que ahora en Centroamérica se está rumorando que estos niños van a ser aceptados aquí y se van a poder quedar? ¿Eso de dónde salió?
En el 2012 el presidente Obama dijo, vamos a cambiar las cosas, cómo manejamos el sistema de inmigración. Vamos a determinar cómo vamos a priorizar a las personas que encontramos ilegales en los Estados Unidos. Vamos a quedarnos con las personas que tienen delitos y vamos a dejar salir de las cárceles las personas que no tienen. Y las personas que califican que por un factor humanitario, porque tienen niños americanos, tienen una enfermedad o llevan mucho tiempo en los Estados Unidos o tienen alguien que lo auspicien, esas personas vamos a dejarlas salir del centro de detención. Pero ¿y esas personas que tienen que ver con estos niños que están entrando? Se rumora en Centroamérica que esa es una nueva ley que también se le aplica a los niños. Entonces, pero lo cual no es verdad. No es verdad, no es verdad. Y entonces, llega a los Estados Unidos y se le aplica la misma ley que a cualquier otra persona, ilegal. Y entonces por eso hoy el presidente Obama llamó por teléfono a Peña Nieto, que es su homólogo en México, donde le está diciendo, no permitas de que esos niños pasen tu país, porque sabemos que vienen de Salvador, Guatemala y Honduras, pero tienen que pasar por México. Y Nicaragua, y Nicaragua. ¿Y qué puede hacer México? Solamente darle el paso para que continúen a la frontera. Aquí está Bob Menéndez, uno de los senadores hispanos más influyentes dentro del Senado. Adelante. Algunos de los niños calificarán para la protección bajo las leyes de asilo, tráfico y otras leyes, mientras que otros no lo harán. Algunos serán protegidos y algunos serán regresados a sus países de origen. Entonces, ¿quiénes son los niños que se van a quedar aquí? Vamos a ver, los que tienen padres y si los padres son ilegales. ¿Qué pasa con ellos? Difícil, porque cuando entran a los Estados Unidos se tiene que determinar que es un niño. Existe una ley federal donde si los niños califican, tienen menos de 18 años y vienen a los Estados Unidos sin el padre y sin la madre, los protege el gobierno federal. Y esta ley fue creada para prevenir el tráfico humano con respecto a los niños. ¿Y la mayoría de los niños que están pasando por la frontera tienen a los padres aquí en Estados Unidos, sí o no? Bueno, hay niños que sí, hay niños que tienen sus dos padres en su país. Y aquí lo viene reclamando un tío o un amigo de la familia. ¿Y los padres están permitiendo que el muchacho cruce la frontera? Solo. Y lo están permitiendo porque ¿cuáles son los grandes peligros entonces en Centroamérica que no se veían antes? En Centroamérica hay mucho problema con respecto a las maras. Las pandillas reclutan a los niños ya cuando tienen 11, 12, 13 años. Le dicen a los padres, si no me pagas este impuesto de guerra, vamos a matarte a tu niño. ¿Quién sabe lo que va a pasar con los otros niñitos que tienen menos edad? O sea, van planeando esto porque ya los mareros necesitan a otras personas que vienen, nuevos miembros. Nuevos miembros para llegar a las filas de sus maras. Y entonces le cobran al padre un impuesto. O me pagas el impuesto o pierdes al niño. Exacto. Y fíjense lo que está ocurriendo, que es deleznable. Aquí el testimonio de uno de ellos. Violada, me agarraron varias personas. Algo muy difícil. Me agarraron varias personas y me amenazaron. Me dijeron de que si decía algo, gritaba, me iban a matar y yo iba a quedar en ese lugar. Claro, Dios mío, qué espanto. Esto es uno de los peligros a los que se exponen estas niñas y estos niños cuando tienen que cruzar esa frontera, porque sabemos que si vienen de Nicaragua o de Guatemala tienen que cruzar todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera norte. Exacto. Eso es algo que los padres no se imaginan y que los coyotes que comienzan este proceso ni le explican a los padres. Hay muchos niños que ni llegan a los Estados Unidos, desaparecen. Dime un caso de los que tú estás en este momento, en que los que estás trabajando. Bueno, tengo un caso ahora de unos hermanitos que entraron a los Estados Unidos juntos, sin los padres. Fueron procesados y se les dieron a un tío. Lo ponen en un proceso de deportación frente a un juez de inmigración. Ya en ese proceso la mamá dice, mira, yo no voy. Si voy me van a deportar. El papá me dice lo mismo. ¿Quién se va a presentar para ese niño? Yo, o sea, porque todos están ilegales. Todos están ilegales, bien, menos un tío. Pero el juez quiere ver al padre. Obvio. El padre no quiere comparecer a la corte. Claro. Exacto, porque lo pueden deportar y lo pueden poner en el mismo proceso. Ese es un gran problema que está sucediendo también con este proceso de los niños. Que entonces los dos padres son ilegales, los padres no pueden ir a dar la cara por el muchacho, entonces pero bueno, el muchacho está absolutamente, y entonces el muchacho también se queda en el limbo, en un limbo migratorio. Todos están en limbo. El presidente reconoce esto y lo que dijo es lo siguiente, mira, bajo esta ley federal tenemos que hacer este proceso de deportación y este niño tiene que tener el derecho de presentar el asilo político directo a inmigración, sin temor de ser deportado el padre o la madre en este proceso. Entonces, aunque tenga 13 años, puede ir directamente a la justicia norteamericana y pedir asilo.
puede pedir asilo político quitando ese proceso de corte, o sea, cerrando el proceso de deportación, salir del temor de ir a la corte y presentar el caso directamente a un oficial de asilo donde no hay peligro de que le hagan algo al padre. O a la madre, bueno, o a la madre. Que la deporten. Exacto. Muchísimas gracias. Espantoso. Vamos a ver qué es lo que hacen los Estados Unidos. Muchos de ellos están llegando al sur de la Florida, ¿no? Los están mandando a diferentes estados. Porque en California y en Arizona no pueden. California, Arizona y Texas están inundados con niños. Muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias a ti. Gracias por venir. Y cuando regresemos, Brasil se ha convertido en el mundial de las sorpresas, mientras aquí en Miami la suerte del Miami Heat sigue en manos de los llamados tres, LeBron, Bosh y Wade. Vamos a ver qué hacen, ¿se quedan o se van del equipo? Tengo toda la información y también más adelante una epidemia silenciosa se apodera de la isla de Cuba, el alcoholismo. Le tengo también un documental sobre este fenómeno. Y si usted tiene algún problema con sus tickets de tránsito, Estrella Ticket Defense podría ser la solución. Hay más información a continuación. No se vayan. Bueno, el alcoholismo se ha convertido en una de las epidemias silenciosas más dañinas que azota a la sociedad cubana, desgraciadamente, y lo ha reconocido el propio gobierno de los Castros. Le damos la bienvenida a Damaris Taboada, que es joven, que vivió en la isla y que sabe muy bien cuáles son las penurias de esa sociedad. Muchas gracias. Y que además no tomo. Y que no tomas, no, obviamente, que no tomas. Solo tomo consejos, pero no alcohol. Sí, tomas consejos, pero no alcohol. Muy bien, Damaris. Havana Glue se llama el documental y dime, tú conociendo esa sociedad, dime dónde tú consideras que en realidad demuestra lo que está ocurriendo. No es ficción, ¿no? No es ciencia ficción. No, para nada. Y yo diría que, en efecto, una de las drogas blancas que más circulan en Cuba es precisamente el alcohol. Difundidas porque parten de que en el imaginario cubano el alcohol se considera parte de una celebración, de una fiesta. Es decir, no hay una fiesta entre cubanos, no hay una relación de amistad que no lleve por medio un brindis con alcohol. Puede ser cerveza, ron, en cualquiera de sus variantes. Pero aquí es más allá de una fiesta, aquí es de alcohol en la mañana y solo. No, y lo forman parte de una problemática social, diríamos un padecimiento que hoy tiene, por supuesto, la sociedad cubana. Y es el alcohol visto ya como una enfermedad. Es decir, se remiten a algunos AA conocidos, es decir, algunos alcohólicos anónimos conocidos, porque básicamente el documental nos muestra a figuras de la gran pantalla, a figuras del cine, de la televisión, y ello pues un poco nos centra en que puede ser un suceso común. Es decir, cualquiera puede ser alcohólico, porque el alcohólico no es el que llega a declararse oficialmente bajo enfermedad. Pero ¿por qué el alcoholismo es una de las vías de escape de esa sociedad? Bueno, pues precisamente parte de allí. Es decir, es una forma de enajenación, de abstracción o de liberación no solo del pensamiento, sino del cuerpo ante tantas problemáticas que podemos tener a diario, y es un costo barato para desinhibirnos. Claro, el escape cuesta poco. Por supuesto. Déjame solamente mostrar un fragmento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Todo el mundo piensa que el alcohólico es el que está tirado en la calle, ¿no? Ahí ha perdido, ¿no? El alcohólico es el que toma por aburrimiento. Si comiera azúcar por aburrimiento sería diabético, si comiera pan sería un gordo enorme. O sea, el alcohol no hace nada de eso, sino que te... Según los alcohólicos anónimos, alcohólico es todo el que se toma un trago. Yo no me considero alcohólico. En la cuestión del alcoholismo hay que llevarlo como asignatura a la universidad. El bebedor bebe porque quiere. Pero el que bebe sabe por qué lo hace. El que no bebe es porque no tiene hijos. Y bebe con su dinero, con el que inventa por ahí. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo vendió. Yo tengo cultura alcohólica. Pudiera decir que el alcoholismo forma parte de todos los latinos. El cubano nació cubano y se cría. Yo no sé si lo heredamos de los rusos. Quizás es una herencia de los españoles. Lo que tiene el cubano, la idiosincrasia que tiene el cubano es esa. En otros países a lo mejor es diferente, pero esto en Cuba es normal. Trabajamos los fines de semana, nos tomamos nuestra cervecita. El alcohol es tan viejo como el ser humano casi como el ser humano. El hombre descubrió en la edad de piedra
y en la edad de hierro fue descubriendo metales. Cuando descubrió el líquido, maravilloso, le sirvió de mucho, de estímulo, de mil cosas. No, los médicos te mandan una dosis de alcohol, y este es bueno, el alcohol de, a ver, planchado, el alcohol de caña. El alcohol es un estimulante tremendo, riquísimo. Yo no puedo estar en contra de la gente que toma alcohol. Yo puedo ser, ¿cómo es? Patronizador de... Es una bebida sana. Esto es una bebida sana. No hace daño ninguno, no altera, no. Si no hubiera sido bueno para algo, el ser humano mismo lo hubiera destruido, ¿no? Esto es malo. Porque yo enamoro mujeres con el alcohol, me hace decir cosas y hacer cosas que no haría si no me tomo el alcohol, que resultan muy buenas. Esto da sexo. Da sexo. ¿Sexo? Sí. ¿Sexo? Sexo. Sí. Sexo. ¿Sexo de sexo? Sexo. De sexual, potencia, sexualidad. Sexo. Es un tema social y un tema muy individual de cada cual. El alcohol tiene 1% en todo. Ahora en todas partes, fulano dame una botella de ron, el muchacho de la escuela con una botella de ron, el otro con una botella de ron. Y hoy en día la etiqueta de las personas es una cajita planchada, una mano. El cubano siempre tomó ron y siempre fumó y nunca hubo ese problema. Para mí era mejor que quitaran el ron. Una medida en contra del alcohol, se van a perjudicar los que no son alcohólicos. ¿Por qué vamos a dejarlo que no beban? No van a acabar con el alcoholismo. Ni poniendo la ley seca. Por mucho que me la encondan, yo la voy a buscar. Porque cuando hubo la ley seca, te vuelvo y te repito, que la gente cogía el azúcar prieta de la bodega y hacían azuquín en su casa. Así sea el cobo, ese tigre, salta para atrás, todos esos tipos de animales. Y entonces lo que te vas a intoxicar y va a ser peor, la gente va a seguir tomando. En un país como el nuestro es bastante complejo el problema de la bebida. Ojalá y se pueda suprimir un poco esas partes, pero la veo difícil. Yo creo que es mejor crear la conciencia. Yo pienso que esos son consejos y son fenómenos que han existido de por siglos y que todavía, en pleno siglo XXI, nosotros estamos llamando la atención al ser humano de algo que nos hace un daño horrible. No van a acabar con el alcoholismo, porque somos muchos los que lo defendemos. La problemática más significativa en nuestros días es que todo el mundo reconoce muy fácilmente al abstemio y todo el mundo reconoce muy fácilmente al enfermo alcohólico. Pero queda un grupo intermedio, en ese en el que estamos trabajando los especialistas en esta materia. Ese grupo se puede llamar consumidores no sociales de las bebidas alcohólicas. Se está viendo algo que no se veía hace unos años atrás, que 5 o 6 personas se reúnen en una esquina y terminan completamente borrachos y se pasan una semana tomando. Yo creo que es un fenómeno bastante grave, yo ando por las calles de esta ciudad y hay mucha gente viviendo en la calle, mucha gente. Es triste pasar por las esquinas y ver a 5 o 6 personas todos los días con una caneca o con una botella, sea de chispa o sea del ron bueno, del ron malo, o de whisky o de lo que sea, igual es alcohol. La primera cosa es que no hay muchos espacios sociales para consumir alcohol, de una manera, digamos, justamente social. Y entonces la gente ha tomado la calle como ese espacio social y el malecón como ese espacio social. Entonces se ha convertido en el bar al aire libre más grande del mundo. A punto de que en lugares donde se supone que es para compartir la familia, que es donde hay entrada de menores, te estoy hablando de Big Bong, de los boogies, de cafeterías donde aquí ya se ha perdido todo en el sentido de la especialidad. Lo mismo te venden una chambelona que una botella de ron. Llevaste a tu hijo al parque y te encuentras a 35 machangos tomando alcohol y jugando fútbol. ¡Coleta! ¡Por la cajita! No pido por eso. Yo recuerdo, y no estoy hablando de un antes que sea antes de la revolución, estoy hablando después de la revolución, que la gente tomaba en lugares específicos, no tomaba por la calle.
sea, los bares son bares, donde se sirve cualquier cosa en dólares o en pesos cubanos, pero no están caracterizados. No sientes que de todas maneras que ir allí a tomar un trago es una cosa elegante para pasarla bien y para conversar, y no una manera de enajenarte de la realidad. Entonces, cada vez hay menos de estos espacios sociales, digamos, controlables, y se convierte toda la ciudad en una especie de gran espacio para beber en pequeños grupos, lo que no lo convierte necesariamente social, porque son grupos cerrados, o sea, que no se abren a otros grupos. Entonces yo creo que la ciudad se está convirtiendo en eso, un gran espacio hostil dominado por gente con una botella en la mano. Se habla mucho del entretenimiento, de las vías de utilizar el tiempo libre. La gente va al malecón y lo único que hace es tomarse una botella de ron. Donde se reúne un grupo de jóvenes, siempre va a haber alcohol, ¿no? Por supuesto, porque es lo único que uno puede hacer. Se compra una botellita, que si esto, si lo otro, se reúne un grupo de amigos y ya en torno a una botella empiezan conversaciones, juegos, qué sé yo, ¿entiendes? Cuando me encuentro con un amigo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Puedes compartir un momento dado con tus amistades, pero no tienen que estar asociado a diversión y bebida. ¿Qué otra cosa pueden hacer? El 99% de la juventud que pasa por aquí pasa con canecas de ron, con cajitas de ron. Hay mucha parte en que no tienen diversión, la juventud no tiene diversión ninguna. Venimos aquí, nos sentamos por el malecón, damos una vuelta. Para el malecón jugamos a las películas, le damos chucho a otra cosa, no sé, y se pasa el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lo tengo libre, pues voy al teatro, voy al cine. Me gusta leer mucho. O leo. Y esto un tiempo sin tomar, pero yo quisiera curarme, pero es una tentación que no me deja. Hice una promesa conmigo mismo de, inclusive mi mamá está en contra de que yo tome. Actualmente yo estoy tomando ahora y mi mamá se pasa días sin mirarme la cara. Nació el 2 de enero de 1966. Allá en el cerro. Me recoge la gente del alcohol, mi mamá la que me rechaza. Me pasan muchas cosas por la mente, pero cuando estoy claro en razón y pienso que todo lo que la bebida está mal, que todo lo que hago bajo el efecto de ella está mal hecho. Actualmente estoy metido en un problema que hice bajo el efecto del alcohol y me arrepiento de haberlo hecho. El problema es mío. Ninguna droga que sea capaz de convertir al mejor de los seres humanos en la peor de las bestias se puede considerar droga blanca. Yo pienso que tenemos que hacerle más caso a nuestros viejos, a nuestros maestros, a nuestros hombres que siempre han dicho cosas lindas para que el hombre dure 170 años. Cada cual y cada uno debería tener más inteligencia ahí en la educación familiar, la educación social, aumentar los niveles en este sentido para contrarrestar un poquito más los peligros que ejerce este tipo de situaciones. Tenga la edad que tenga, siempre piensa en el futuro y en las cosas que no se pueden perder, que son la dignidad, los principios, la imagen, la cordura, la inteligencia y sobre todo la vida. Me gustaría que mis hijos y mis nietos se criaran en una sociedad pues cada vez mejor. Busquemos variantes, busquemos alternativas. Y la necesidad de saber que hay mucho más, que hay un futuro mejor, que no debe ser basado solamente en el alcohol. Mucha gente piensa que estos son momentos vacíos y se tiran a beber y piensan nada más que en la bebida para tratar de liquidar sus problemas que son serios. Y la bebida lo único que está haciendo es olvidarte de la seriedad del problema. Todos los seres humanos tenemos que involucrarnos en este problema para prevenirlo, para hacer el mayor esfuerzo porque esto no se generalice. Porque lo que yo he visto en otros países, si llegara alguna vez a manifestarse en Cuba con ese nivel, sería para cortarse la pena. Gente de ambiciones que se cargan las cadenas, gente de la larga y la corta idea. Gente arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa más que probar el don. Gente que se queda y no llega a lo que imaginó, porque no lo venció la suerte que pasó. Arrabalera de guitarra vieja para amanecer, ya no precisa.
Que Dios bendiga a esos pobres cubanos. Y cuando regresemos, la entrevista que les realicé recientemente al reconocido abogado disidente René Gómez Manzano. Y también regreso con un mensaje que debe tomar usted en consideración si tiene problemas con el sueño. Ya regreso. Hacemos una pequeña pausa para llevarle a usted una información importante. Está con nosotros el señor Félix Suárez, que es el representante de una nueva manera de dormir en este país, que dormimos todos mal y pronto. Gracias, Suárez, por estar con nosotros. No, es un placer. ¿De qué se trata esta nueva superficie? Bueno, nosotros hemos diseñado una fantástica forma de dormir mejor. Y este sistema que nosotros tenemos consiste de dos partes. La primera parte es el material. Es un material maravilloso que se adapta a todas las curvas de tu cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no tiene alergias, no guarda la humedad, no da calor y vas a sentirte como que estás flotando en vez de estar hundido. En este país todos tenemos, como digo, una deuda de sueño. Dormimos menos de lo que debemos y a veces dormimos mal. ¿En qué ayuda esta superficie a esa situación? Bueno, este sistema de dormir lo que crea, francamente, es un balance perfecto que hace que duermas profundamente y no importa que duermas poco o mucho, vas a poder recaudar todas esas fuerzas que necesitas y la deuda de sueño puede ser completamente eliminada. Muy bien, y dígame qué es lo que hay debajo de la plataforma. Bueno, eso es una de nuestras más importantes partes. La parte de abajo donde uno duerme tradicionalmente es un lugar rígido, es un lugar plano y nosotros no somos planos. Por lo tanto, hemos creado una base eléctrica ajustable con control remoto que simplemente gradúa y hace que tú te pongas en una postura neutral, que es la forma que los seres humanos deberíamos dormir, evitando así ronquidos, acidez, reflujos, circulación del cuerpo equivocada, dolores crónicos de espalda, etcétera. Muy bien, sé que lo encuentran, todo aquel que le interese, ahí está la dirección en pantalla. Y les repito lo que usted me dice fuera del aire, que todo aquel que viene referido por este programa, el mejor servicio, el mejor trato y el mejor precio, ¿no es así? No, eso es de seguro, pero en adición a eso, María Elvira, nosotros queremos ofrecerle a tus televidentes que la base eléctrica ajustable la vamos a regalar cuando usted obtiene uno de nuestros sistemas de dormir. La base eléctrica la regalan en el momento en que usted menciona este nombre. Así me encanta. Así, y gracias. Bienvenido. Que tengan buenas noches. A usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para mí es un gusto y es un honor darle la bienvenida a este señor que tengo a mi lado, que es uno de los disidentes históricos en contra del gobierno de los Castro, el señor Gómez Manzano. Muchísimas gracias. René Gómez Manzano, que para aquel que no lo tiene muy fresco en la mente, es uno de aquellos firmantes en 1997 de un documento que se llamaba La Patria es de Todo, que es un documento público que junto con Marta Beatriz Roque, con Vladimiro Roca, con Bones Carcasés y usted, por haber pedido y haber dicho que la patria es de todos, terminó 3 años preso. Muchísimas gracias por venir al programa. Sé que es la segunda vez que viene al sur de la Florida y bueno, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes por la invitación. Usted es uno de los valientes y hace muchos años que está en la lucha y por eso le damos la bienvenida al programa. ¿Quién mejor que usted que vive dentro de Cuba para ilustrarnos y para decirnos cuál es la realidad cubana? ¿Usted considera que ha habido en los últimos 5 años, vamos a decir 6 años desde que Raúl Castro está en el poder, han habido cambios reales, cambios reales al sistema comunista, como por ejemplo la nueva ley de inversión, los cambios migratorios? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como efectivamente cambios, pero cambios cosméticos, cambios limitados, cambios vergonzantes. Es decir, no es lo que el país necesita, no enfocan la problemática real que estaba viviendo Cuba, no solamente de ahora, desde hace ya medio siglo. Claro, pero usted sabe que la comunidad internacional y también en los Estados Unidos, al ver que permiten que Joanny Sánchez entre y salga, que usted mismo esté aquí, que ya no haya ese control migratorio, que haya una ley de inversión que permita que los brasileros y los mexicanos vengan al puerto del Mariel e inviertan, pues sí demuestra que hay un cambio en el sistema. ¿Usted no lo ve así? Sí hay cambios, ciertamente, como le decía, pero bueno, muy limitados. Por ejemplo, este cambio migratorio, desde luego que es un paso para mejor,
Pero, por ejemplo, le diría que hay personas que están en prisión, es decir, técnicamente están en prisión, están en la calle, pero siguen sujetos a las injustas y arbitrarias penas y largas penas que les impusieron los tribunales castristas. Estas personas, por ejemplo, no pueden viajar, son los miembros del grupo de los 75, que a diferencia de la mayoría de ellos que optó por emigrar, lo cual es su perfecto derecho, prefirieron permanecer en Cuba y ser los últimos en ser excarcelados, como por ejemplo José Daniel Ferrer, Félix Navarro, en fin, otros más. Entonces, si no escogías el exilio, te quedabas, pero te quedabas como último, es lo que usted me está diciendo. Como último, pero además sin la seguridad de ser excarcelado, porque esa es la segunda parte de la cuestión. ¿El aparato represivo sigue funcionando con la misma eficiencia que en los 60 y en los 80? Básicamente sí. Inclusive, bueno, hace apenas unas horas, el miércoles, por ejemplo, una oleada represiva donde numerosos hermanos, decenas de damas de blanco, Ángel Moya Costa, el esposo de Berta Soler, y otros más, pues fueron detenidos. Fue una oleada represiva. Felizmente, bueno, ya están en libertad todos ellos. Pero usted no piensa que nuevamente, como decía Carlos Alberto Montaner la semana pasada, que Fidel ha ganado la guerra de la percepción y de las ideas y de la propaganda. Todos estos cambios que se ven ha hecho que muchos medios norteamericanos piensen que en Cuba sí hay cambios reales, no cosméticos, como dice usted. Entonces han logrado vender la idea como algo real. En cierto sentido, en el extranjero sí. Al pueblo de Cuba no le han logrado vender ninguna idea. El pueblo de Cuba está consciente de que está sufriendo un régimen totalitario y lo vive en su vida Pero ese cotidiana. mismo pueblo también lo veo un poco más envalentonado, donde ya la gente se atreve en las calles a gritar abajo Fidel o a exigir que haya mejores servicios sociales. ¿Es cierto también eso? Es cierto también. O por ejemplo, ¿Por qué esa valentía? Bueno, sencillamente por el hartazgo que tienen con este régimen que han estado sufriendo tanto tiempo, no ven ninguna perspectiva para ellos, para sus seres queridos, y es decir, no ven una salida a esta situación tan caótica que ha creado el régimen castrista, y por eso pues bueno, se han decidido, por lo menos este primer paso, hablar, por ejemplo, en la vía pública, puede ser en un medio de transporte, cosa que antes no era usual. ¿Y qué consecuencia puede tener esa acción ahora para ese cubano de a pie? Bueno, esto es, yo diría que es un primer paso, después deberán seguir otros pasos, es decir, que ya, por ejemplo, se incorporen a actividades directamente enfrentadas. No le digo, al el gritar en el medio de la vía pública y el quejarse, ¿qué tipo de consecuencia tiene para ese cubano? En este momento, si alguna. Por eso le digo, si el aparato represivo sigue funcionando también, entonces ese aparato, ¿qué acción toma en contra de ese ciudadano que se queja? Efectivamente, si pueden, digamos, localizarlo, pues reprimirlo, amenazarlo. El gobierno tiene muchos mecanismos para actuar contra las personas, ¿no? Empezando que es el empleador fundamental, sino único. Entonces, a través del trabajo, la posibilidad de ser expulsado, toda una serie de recursos que ellos tienen y que no vacilan en emplear. Si, por ejemplo, ahora el presidente Obama permitiera que todos los norteamericanos que quieran viajar a Cuba, y es el ejemplo que yo siempre digo, el muchacho de Ohio que quiere ir de luna de miel a Varadero, y obviamente estar allí 5 días y 4 noches, vamos a decir. ¿Eso en qué le beneficia al cubano de a pie? Muy poco. En algo le beneficiará, pero muy poco. Es no sé, un 5%. El 95% van a ser beneficios para el régimen. Pero ese cubano de a pie va a ver a ese norteamericano cómo vive, cómo se manifiesta, lo que tiene, sus posesiones, y de esa manera, dice esa posición, que eso lleva a la democracia, aunque sea silentemente. ¿Usted lo ve así? Bueno, eso lo han estado viendo no necesariamente con norteamericanos, lo han estado viendo con europeos, con personas de otros países, de manera que ese argumento a mí por lo menos no me convence. Pero y cuando los italianos y los españoles han invadido la isla, ¿eso no le ha abierto, los ojos a esos cubanos que no tienen información por más ninguna otra parte de cómo vive el resto del mundo? Sí les ha abierto los ojos, por eso la presencia de esos americanos no le abriría más los ojos, ya los tienen abiertos. Que Dios bendiga a los cubanos. Le doy la última palabra, si me quiere decir su última conclusión, ya que sin duda usted es uno de los históricos, que no todos los días uno logra tener una conversación con alguien que conoce profundamente lo que ocurre en Cuba. Nosotros aquí hablamos, especulamos, damos análisis. Ustedes son los que lo viven día a día. Adelante. Bueno, lo que quisiera simplemente aprovechar este programa tan visto
para dirigir un saludo a todos los compatriotas exiliados y darles las gracias por mantener su cubanía, a pesar de estar alejados, muchos de ellos más de medio siglo de su patria de origen, y sin embargo mantienen sus raíces cubanas, como hoy mismo pude percatar en una tienda que se especializa en ese tipo de materia. Claro, bueno, esperemos que algún día podamos estar de allá para acá constantemente. Muchas gracias, Gómez Manzano. Todo nuestro respeto. Gracias a usted nuevamente. Ya regreso. Bueno, el quinto segmento me encanta porque siempre puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Vamos entonces al primer mensaje que viene de Berta Valdés. Dice: hola María, me alegro y me halaga como balsera que le estén recordando al público la odisea que pasamos los cubanos aquellos días de incertidumbre. Sin duda alguna, por eso estamos haciendo un tributo a gente como usted 20 años después, que ahora se dice fácil. En aquel momento, sin duda, usted lo tuvo que pensar muchas veces. Y todo aquel balsero que quiera venir al programa, por favor nos escribe a través de las redes sociales. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Ahí está la página del internet para que usted vea programas anteriores si usted quiere, también para escribirme si usted es balsero. Como siempre digo, el pelo es de Bobby, el mejor de todos en el sur de la Florida. La cara es de Dania y el atuendo es de la señora Gabriela Arango, una de las mejores diseñadoras que hay en el sur de la Florida. Gracias nuevamente por la sintonía. Tenga usted un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes a la hora de siempre aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.